Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre la observación general número 7, pero antes vamos a recordar que entonces el comité de la observación general número 4 va a llegar a la conclusión de que los desalojos forzosos son prima facie de incompatibles con los principios y con los requisitos del pacto y que todas las personas deben tener una cierta seguridad de tenencia para que exista un verdadero goce del derecho a la vivienda adecuada. Entonces, en la observación general número 7, el comité va a expresar otro tipo de declaraciones específicamente relacionadas con los desalojos forzosos. Entonces, el término desalojos forzosos hace referencia al hecho de hacer salir a personas, familias, comunidades de sus hogares o tierras, tanto provisionalmente o de forma permanente, sin ofrecerles ningún tipo de medios apropiados de protección legal o no permitirles el acceso a ellos. Entonces, realmente el comité establece que los desalojos forzosos, o sea, las aclaraciones con respecto a los desalojos forzosos no se corresponden con los desalojos efectuados en forma legal y efectuados en forma que se corresponda a los principios del pacto y del derecho internacional. Entonces, bueno, entonces, como seguramente vienen notando a lo largo de las clases, como yo ya les dije hace un ratito, es probable que si un derecho humano es vulnerado, eso conlleve a la vulneración de otros derechos humanos. Obviamente debido a la interrelación e interdependencia de los mismos. Por lo que el comité expresa que el hecho de los desalojos forzosos, cuando no son efectuados legalmente, es posible que vulneren otros derechos humanos, tanto consagrados en el PIDES como también consagrados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Por ejemplo, el derecho a no ser víctima de injerencias arbitrarias o el derecho a una seguridad personal, por ejemplo. O la vida. Bueno, acá el comité también lo que hace es aclarar que el término de desalojos forzosos también aplica a los desplazamientos ilegales de personas o los reasentamientos forzados en caso de conflictos armados, éxodos de masa, movimientos refugiados, ya que en muchos casos el término de desalojos forzosos está aplicado está como relacionado a los conflictos armados o a la violencia, por ejemplo, étnica o comunitaria. Por ejemplo, en nombre del desarrollo, cuando el Estado o empresas quieren desplazar a indígenas de sus tierras en nombre del desarrollo porque vamos a construir tal cosa. Entonces, en todos esos casos, en todos esos casos donde haya un desalojo forzoso, puede haber una vulneración al derecho a una vivienda adecuada y a la protección contra el desalojo forzoso como a otros derechos humanos. Bueno, acá entonces vamos a hablar de las obligaciones que van a tener los estados con respecto a los desalojos forzosos. Y esto va a hacer que el artículo 11, párrafo 1, que estuvimos viendo hace un ratito con respecto al derecho a la vivienda adecuada, sea interpretado junto a otras disposiciones. Entonces, el comité va a decir que el Estado debe abstenerse de realizar desalojos forzosos y garantizar que se aplique la ley a las personas, terceros o agentes estatales que los llevan a cabo. Entonces esto se ve reforzado con lo dispuesto en el artículo 17, párrafo 1 del
Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que establece el derecho contra injerencias arbitrarias o ilegales en el domicilio. Entonces, como complementa y refuerza el derecho a no ser desalojado forzosamente sin una protección adecuada, podemos decir. Bueno, entonces acá lo que hace el comité es hablar específicamente relacionando el artículo 2, que establece las obligaciones del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece las obligaciones generales para todos los derechos relacionados a los desalojos forzosos. Entonces va a decir que el artículo 2, párrafo 1, que establece que los estados deben adoptar todas las medidas posibles por todos los medios apropiados, inclusive la adopción de medidas legislativas. Entonces, el comité expresa que es indudable que la adopción de medidas legislativas es la base esencial para crear un sistema que proteja a las personas contra desalojos forzosos. Y dentro de esas medidas debe estar de lo que ya hablamos, que es la seguridad de tenencia. Y en esta misma obligación se incluye que los estados deben revisar todas las políticas o toda la legislación para eliminar cualquier parte que sea incompatible con la exigencia de la vivienda adecuada. Entonces, el párrafo 2, el párrafo 2 del artículo 2, o sea, ahí tenemos la obligación que nace del párrafo 1 del artículo 2 y ahora del párrafo 2 del artículo 2, que se establece se establecen las disposiciones contra la discriminación. Entonces, esto impone a los estados que en el momento que se produzca un desalojo, se toman todas las medidas necesarias para eliminar cualquier tipo de discriminación, o sea, cualquier tipo de circunstancia que conlleve una discriminación, sabiendo que existen grupos vulnerables que por esta práctica se ven mucho más afectados. Bueno, y como ya mencionamos, los desalojos que son efectuados legalmente sí pueden ser justificables, pero las autoridades competentes deben garantizar que estos se ejerzan o se llevan a cabo por una legislación compatible con el pacto y que las personas afectadas tengan todos los recursos jurídicos posibles y apropiados para que haya una efectiva protección. Y entonces acá el comité considera que como la debida protección procesal y que estén las debidas garantías tiene como mucha importancia en esta cuestión de los desalojos forzosos, y va a mencionar específicamente cuáles son las garantías que se deben aplicar en circunstancias de desalojos forzosos, y estas son: una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas, un plazo suficiente y razonable de avisar, de notificación a todas las personas afectadas, obviamente con una fecha previa, facilitar a todos los interesados en un plazo razonable la información respectiva a los desalojos previstos y a qué fin van a ser destinadas esas tierras y esos hogares, la presencia de funcionarios o de gobierno o sus representantes en el momento que se ejerza el desalojo, identificación exacta de las personas que lo van a ejercer, no efectuar desalojos con mal tiempo o cuando sea de noche, a menos de que haya un consentimiento de las personas que van a ser desalojadas, obviamente ofrecer recursos jurídicos y ofrecer asistencia jurídica a todas las personas que necesiten llevar su caso y necesiten una reparación dentro de los tribunales. Y como entonces, a partir de todo esto, podemos decir que entonces que los desalojos no deben dar lugar a que haya personas sin vivienda o que lleven a otras violaciones a otros derechos humanos.
Por lo que si estas personas, por ejemplo, son desalojadas y no poseen recursos, el Estado debe adoptar todas las medidas correspondientes, obviamente, como ya sabemos, en la mayor medida que pueda, o sea, utilizar el máximo de los recursos que disponga, para que se proporcione, por ejemplo, otra vivienda o un acceso a tierras productivas, etc. Que no deje desprotegida a esas personas. Entonces, hasta acá podemos saber y entendemos lo que significa el derecho a una vivienda adecuada, y que entre eso entra en ese derecho a ser protegido contra los desalojos forzosos, que también ya sabemos a qué refieren, o sea, qué significa un desalojo forzoso. Por lo que nos queda hacer el último análisis del artículo 11, párrafo 1 del PIDESC. Vamos a hablar de la observación general número 15, donde el comité DESC va a analizar el artículo 11, párrafo 1, con respecto al derecho al agua. Bueno, el derecho al agua es el derecho de todos a disponer agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. En el párrafo 1 vamos a hacer como un análisis primero normativo de dónde se encuentra el derecho al agua, en qué parte del artículo. Entonces tenemos que el párrafo 1 del artículo 11 del PIDESC, vieron que se enumeran una serie de derechos que dimanan de un nivel de vida adecuado. Si leemos, va a decir incluso alimentación, vivienda, vestido y vivienda adecuados. Y entonces estos derechos se supone que son indispensables para la realización de un nivel de vida adecuado. Entonces lo que va a decir el comité va a ser que el uso de la palabra incluso no es exhaustiva. O sea, que no quiere decir que se agota en esos derechos que nombran, que son alimentación, vestido y vivienda. Entonces, dispone que el derecho al agua está contenido dentro de esas garantías indispensables para tener un nivel de vida adecuado, más que nada porque además, obviamente, como ya todos imaginamos, es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia. Además, el derecho al agua también está relacionado con el goce del más alto nivel posible de salud, que está en el párrafo 1 del artículo 12, y el derecho a una vivienda adecuada, del que hablamos al principio de la clase, y una alimentación adecuada, que están contenidos en el artículo 11, párrafo 1. Y además, obviamente, este derecho puede considerarse junto a otras disposiciones como el derecho a la vida o a la dignidad humana también. Respecto al contenido del derecho al agua, este entraña tanto libertades como derechos. Las libertades implican que tengamos un acceso a un suministro de agua necesario y que no seamos víctimas de injerencias y no seamos objeto de injerencias, como por ejemplo no sufrir cortes desproporcionados o cortes arbitrarios del suministro, o por ejemplo a la no contaminación de los recursos hídricos. O sea, eso es lo que implicarían las libertades. Y los derechos comprenden, por ejemplo, el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión de agua que ofrezca a la población iguales oportunidades para disfrutar ese derecho. Los elementos del derecho al agua obviamente deben estar relacionados con la dignidad, con la vida, con la salud humanas, de conformidad con los párrafos 1 del artículo 11 y también el párrafo 1 del artículo 12, como ya vimos. Y además el comité dice que el agua debe tratarse como un bien social y cultural, y que el modo en que se debe ejercer tiene que ser sostenible. Y entonces acá el comité va a plantear una serie de factores para el ejercicio del derecho al agua en cualquier circunstancia. Y estas son la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad.
Esos son los factores que se deben tener en cuenta para analizar el derecho al agua en cualquier circunstancia. Y bueno, y ahora vamos a ver, como hicimos con los factores de una vivienda adecuada, con los factores de adecuación, vamos a ver cada uno específicamente. La disponibilidad refiere a que el abastecimiento del agua debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Y en estos usos están el consumo, el saneamiento, por ejemplo, la preparación de alimentos y todo lo que tiene que ver con la higiene personal y doméstica. La calidad significa que el agua debe ser salubre y no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas, o no debe estar contaminada, porque eso puede obviamente ofrecer una amenaza para la salud de las personas. Y además el agua debe tener un color, un olor y un sabor que sea aceptable para el uso personal y doméstico. Bueno, la accesibilidad, el último de los factores, ya tenemos el factor de calidad que recién explicamos y el factor de disponibilidad. Y por último tenemos el factor de accesibilidad, que refiere a que el agua y las instalaciones deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna. Y este factor como que tiene cuatro dimensiones, que están obviamente todas superpuestas. Tenemos la dimensión física, que debe ser que las instalaciones y los servicios de agua y los suministros deben estar a un alcance físico que sea razonable, o sea, deben estar al alcance de todos los sectores de la población. Entonces se debe poder acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, en cada institución educativa, en cada trabajo, y todas estos suministros obviamente tienen que tener una calidad suficiente y ser culturalmente obviamente adecuados. Bueno, acá el comité también dice que deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, al ciclo vital, a la intimidad. Y obviamente una de las cosas más importantes es que la seguridad física no debe verse afectada durante el acceso a los servicios de agua. Es decir, que la accesibilidad física significa que yo debo tener mi suministro de agua relativamente cerca de donde yo estoy, en el caso por ejemplo de una vivienda relativamente cerca, obviamente mejor si lo tenemos dentro de la vivienda, y que ese acceso no produzca una vulneración a la seguridad física. Si por ejemplo yo no lo tengo dentro de mi vivienda y lo tengo a, no sé, media cuadra, que ese acceso hasta ahí no me conlleve una vulneración a mi seguridad física. La accesibilidad económica significa que todos los servicios de agua, instalaciones y suministros deben estar al alcance de todos y que los costos o cargos directos o indirectos deben ser obviamente razonables y deben ser asequibles, y obviamente como hablamos con el derecho a la vivienda, no deben comprometer otros derechos y necesidades básicas. Esa es la segunda dimensión. Después tenemos la tercera dimensión, que es la no discriminación, o sea que el agua debe ser accesible a todos de hecho, pero también de derecho, o sea, de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población. Obviamente, como lo dice el nombre de la dimensión, sin ningún tipo de discriminación por los motivos prohibidos. Y por último tenemos la cuarta dimensión, que es el acceso a la información, o sea que todas las personas tenemos el derecho a solicitar, recibir y difundir información acerca del agua. Entonces esas son las 4 dimensiones que comprende el factor de accesibilidad. Bueno, a partir de todo esto, como obviamente ya sabemos, los estados tienen obligaciones. Y estas obligaciones, el comité en esta observación las va a dividir en generales y específicas.
Las obligaciones de carácter general refieren a que el pacto obviamente impone obligaciones de efecto inmediato, obviamente reconociendo la aplicación progresiva de los derechos y la asignación de recursos y la escasez de recursos también, pero las obligaciones inmediatas con respecto al derecho al agua son la garantía de que ese derecho se ejercerá sin discriminación, o sea, artículo 2, párrafo 2, ya vimos, y la adopción de medidas, artículo 2, párrafo 1, para la plena realización del párrafo 1 del artículo 11 y del artículo 12. Entonces, todos los estados deben ir con la mayor, o sea, deben avanzar con la mayor rapidez y efectividad posible hacia la plena realización del derecho al agua. Esas son las obligaciones de carácter general, o sea, que dimanan del artículo 2, que establece las obligaciones con respecto a todos los derechos, específicamente con el derecho al agua. Y las obligaciones legales específicas que impone el derecho al agua son respetar, proteger y cumplir. Entonces, vamos a ver que la obligación de respetar exige, como ya sabemos que en carácter general significa como abstenerse, específicamente con el respecto al derecho al agua, significa que los estados se deben abstener de ingerir directa o indirectamente el ejercicio del derecho al agua, o sea, abstenerse de hacer toda práctica que deniegue o que restrinja el agua en condiciones de igualdad, o sea, inmiscuirse arbitrariamente, reducir o contaminar ilícitamente el agua, limitar el acceso a los servicios, o también expresa el comité que tampoco debe el Estado destruir, por ejemplo, o limitar el acceso a los servicios de agua como medida punitiva. Esa es la obligación de respetar. Después tenemos la obligación de proteger, que entiende que los estados deben proteger a las personas, tanto de grupos, como tanto de particulares, de grupos, de empresas, que vulneren en modo alguno el disfrute del agua, el disfrute del derecho al agua. Y entonces acá lo que comprende esta obligación es la adopción de medidas legislativas o de otra índole, la adopción de medidas en general que sean necesarias y efectivas para impedir que haya terceros que denieguen el acceso al derecho al agua. Y lo que expresa el comité es que cuando estos suministros estén controlados por terceros, por ejemplo como empresas, los estados deben impedir que se vulnere el acceso físico, como ya vimos, la accesibilidad física en condiciones de igualdad, y que tengan un costo razonable estos suministros para que todas las personas podamos acceder a ellos, por lo que se debe prever un sistema regulador que sea verdaderamente eficaz. Entonces esa es la obligación que tiene el Estado de proteger. Y después, por último, tenemos la obligación de cumplir, que se puede subdividir en 3 obligaciones: facilitar, promover y garantizar. Bueno, la obligación de facilitar es que los estados adopten todas las medidas posibles, medidas positivas que permitan y ayuden a personas a ejercer el derecho. La obligación de promover impone la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca de los usos sostenibles con respecto al agua, al uso higiénico, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios específicamente del agua. Y la obligación de garantizar implica que los estados hagan efectivo el derecho en los casos en que los particulares y los grupos no estén en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercerlos por sí solos. Entonces esas son las 3 subdivisiones de la obligación de cumplir. Y la obligación de cumplir en su totalidad exige que los estados adopten todas las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua, y esto significa
que deben reconocer efectivamente en su derecho, tipo en su ordenamiento político y jurídico nacional, el derecho al agua. Entonces deben adoptar leyes, adoptar estrategias, planes de acción para que el derecho al agua sea asequible para todos, y además facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, por ejemplo, mayormente en zonas desfavorecidas. Con respecto a esto, el comité expresa que el garantizar que todos tengan acceso a suministros de agua potable y saneamiento adecuados no solo vela por no solo reviste importancia fundamental tanto para la vida como la dignidad humana, sino que constituye uno de los mecanismos principales para proteger el agua en sí. Y que el derecho humano al agua y el derecho a una vivienda adecuada impone que los estados tengan la obligación de proteger a los grupos obviamente más desfavorecidos. Entonces, como ampliar progresivamente los servicios de saneamiento salubres, específicamente pensando en, como decía recién, en los grupos más desfavorecidos, como también son las mujeres y los niños. Tener mayormente en cuenta esas necesidades. Entonces, como a partir de todo lo mencionado anteriormente, podemos dar cuenta que verdaderamente existe una interrelación en los derechos humanos, y cómo es posible que, obviamente, que si uno es vulnerado, otro también lo sea. Entonces, hasta acá podemos establecer que el concepto de vivienda adecuada es mucho más vasto de lo que creíamos. O sea, de pasar a pensar que el concepto de vivienda es solamente tener un techo arriba de nuestra cabeza, podemos ver lo primero importante que es, y segundo, lo vasto que es, que comprende un montón de otras cosas y un montón de otros factores que muchas veces no tenemos en cuenta y que en realidad los estados específicamente deben tener en cuenta para que se garantice este derecho efectivamente y correctamente, de una manera correcta.